Feliz y bendecido día para todos. Que el Dios de la gloria bendiga cada una de sus vidas y les prospere como lo ha hecho hasta ahora y mucho más. Mi saludo fraternal para todos. Continuamos compartiendo este tema sencillo que lo hemos titulado Señales ignoradas. Y sí, estamos tomando como base en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, que tiene también un pasaje paralelo en el capítulo 21 de San Lucas y en el capítulo 13 de San Marcos. La razón de ser de este mensaje son algunas de las declaraciones del Señor Jesús en este pasaje y que muchas veces han sido pasadas por alto por la iglesia. Nos hemos dedicado más a mirar señales fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y ayer precisamente nuestro país y nuestra ciudad donde estamos, Bogotá, pues fue sacudida por una serie de movimientos telúricos, de temblores. Y si hoy revisamos el perfil de algunos hermanos, generalmente lo que se coloca allí es señales del fin. La tierra está temblando y son señales del fin. Sin embargo, en el capítulo 24 de San Mateo, el Señor nos planteó algunas señales que lamentablemente en una u otra medida pareciera que la iglesia las ignoró, las pasó por alto, no les dio la importancia, no les dio la relevancia que debían tener, y tal vez por eso la iglesia ha sufrido y está sufriendo las consecuencias de ese descuido, de haber ignorado esas señales. Concretamente, en el versículo 5 del capítulo 24, la parte final dice, y a muchos engañarán. Y al leer esa frase, esa oración, a muchos engañarán, eso nos hace pensar en que allí había una señal de que muchos serían engañados. Como lo dije en algún momento, gracias a Dios que no dice todos serán engañados. Habla de que muchos serían engañados. Era una señal que se debió tener en cuenta. El creyente como tal debió haber vuelto su mirada a esa señal para no caer en la situación que nos plantea el mismo Señor Jesús. A muchos se engañarán, dice aquí. Y se refiere a que se levantarían falsos cristos, se levantarían falsos profetas, se levantarían falsos maestros, y la declaración es a muchos se engañarán. Por eso el llamado de atención es mirad que nadie os engañe. Entonces una señal que fue ignorada fue la posibilidad de ser engañados. Como creyentes, la posibilidad de ser engañados. De hecho, la Biblia dice que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos, quizá haciendo más una referencia a Israel que a la iglesia, pero de alguna manera era una señal a la cual se le debió prestar mucha atención. Tantas personas descuidaron, ignoraron esa advertencia, esa señal, y hoy encontramos una cantidad de creyentes realmente engañados. Y como dice la Biblia, mas los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esa es una cruda realidad que se vive hoy dentro del pueblo del Señor. No podemos ignorar que muchas de las sectas que existen hoy en el mundo se han nutrido de las filas de creyentes de iglesias de sana doctrina. Gente que está siendo llevada, que está siendo movida, que está siendo sacudida en su fe. Porque el ataque más cruel, el ataque más violento, el ataque más despiadado de parte del enemigo hoy es a la fe de la iglesia. Si la fe de la iglesia se tambalea, toda la estructura de la iglesia comienza a deteriorarse, comienza a venirse abajo, a resquebrajarse, esa es la palabra, porque lo que soporta, mire que para el apóstol Pablo, las bases del verdadero cristiano están
en primera Corintios capítulo 13, versículo 13. El apóstol dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice él, pero el mayor de ellos es el amor. Y en todas las cartas el apóstol Pablo habla acerca de la fe, de la esperanza y del amor. Y cuando alguna de esas bases se tambalea, entonces uno comienza a notar que el edificio espiritual, que es la iglesia, comienza a tambalearse, comienza a ya no ser lo que debió ser la iglesia. La iglesia tiene un perfil determinado por el Señor. De hecho, él le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré, y la palabra que se utiliza en el griego, la connotación que tiene es aquellos que son sacados fuera. Y el Señor tomó del mundo para él y los hizo suyos. Por eso, refiriéndose a los discípulos, el Evangelio de San Marcos dice, llamó así a los que él quiso. No los llamó a su grupo ni a su organización, los llamó a él. Y nosotros tenemos que entender lo que la Biblia nos enseña. Y no es estar con Cristo, es estar en Cristo. Lo que nos enseña la Biblia, permaneced en mí. No dice permanezcan conmigo, permaneced en mí y yo en vosotros. Y esto es algo que debemos orar a Dios de verdad, que Él nos ayude a entender lo que es estar en Cristo. No estar con Cristo, ni estar en la iglesia, ni estar en la organización, ni estar en el ministerio, es estar en Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es que la persona que está en Cristo ya no vive él, es Cristo el que vive en él. Y esto es una gloriosa realidad que el Señor la plantea también en su oración al Padre en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Esa maravillosa oración que el Señor hace por los suyos y le dice al Padre, y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y entonces nos comienza a mostrar el Señor, o comienza el Señor en su petición al Padre a rogar. En el versículo 9 del capítulo 17 de San Juan, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La primera petición del Señor es que nosotros como iglesia, como creyentes, fuéramos uno, lo cual podemos analizarlo el día de hoy, si se ha hecho una realidad o no se ha hecho una realidad. Luego continúa diciendo el Señor en el versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es interesante esa oración del Señor por su iglesia, por su pueblo, para que pudiésemos vivir en unidad. Y la unidad de que nos enseña la Biblia no es el estar amontonados, es el estar unidos. Una cosa es estar juntos
y otra cosa es estar unidos. Y lo que la Biblia nos habla es acerca de la unidad, acerca de estar unidos para poder fortalecernos mutuamente en cuanto a nuestra fe. Entonces el ataque más violento hoy es el ataque a una de las bases del cristianismo, como es la fe. Cuando la fe se tambalea, cuando la fe comienza a ser sacudida, el edificio que se edificó sobre esa base comienza a resquebrajarse, comienza a sufrir averías, comienza a tener conflictos. Entonces dice el Señor, una señal que no debimos ignorar fue: a muchos engañarán, a muchos engañarán. Y estaba diciéndoles antes que eso hoy es una realidad. Mucha gente está dejando las filas de la sana doctrina por ir en pos de ofertas que les presenta el enemigo, que les presenta el mundo en nombre del Señor. Lo triste es que las ofertas hoy se presentan en el nombre del Señor y se habla acerca de Cristo para presentar este tipo de ofertas, este tipo de cosas que lo que hacen es mantener a la iglesia en un estado de engaño. Dice, a muchos se engañarán. Pero luego yéndonos al versículo 10 de Mateo 24, Mateo 24, 10, y recordando un poquito, retrocediendo un poquito, dijimos que lo que se trata no es de estar con Cristo, sino de estar en Cristo, estar ligados a Él, estar con Él en una comunión permanente, constante. Para no ser engañados, necesitamos depender del Señor, necesitamos mantenernos ligados a Cristo, ligados al Señor. Necesitamos salir de la religión y entrar en la comunión, salir de la emoción y entrar en la convicción, salir del momento y adentrarnos en la decisión. Hoy, como iglesia, más que nunca debemos fundamentar nuestra fe en una convicción clara, profunda, certera, en una convicción inamovible. Y esa convicción solo es posible cuando tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 10, muchos tropezarán. Aquí hay otra señal, muchos serán engañados. Y ahora dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire, el tropiezo de un cristiano no necesariamente implica su caída. En la carta a los Hebreos dice que con más diligencia debemos atender a las cosas que hemos oído. Hebreos 2, no sea que nos deslicemos. Deslizarse, dice también el doctor J. Vernon McGee, no es caerse, pero de alguna manera el tropezar o el deslizarse, hay una palabra que podemos usar también, es trastabillar en el camino, es perder el paso normal que llevábamos, es perder el caminar correcto que llevábamos. Cuando una persona que está corriendo en una pista de atletismo se tropieza, de alguna manera pierde el ritmo. Cuando alguien está haciendo una presentación y se tropieza, de alguna manera pierde el ritmo. El tropezar le hace perder el impulso, le hace perder de alguna manera tiempo, le hace enredarse en cosas que no son. Y hoy encontramos que muchos están tropezando, muchos están yéndose a una condición en la cual ya no tienen el mismo ritmo de andar en Cristo que tenían algún tiempo atrás. Ahí algunos siguen todavía en el camino, en la senda, pero su andar ya no es igual. Tropezaron en un mal testimonio, tropezaron en algo que de repente les golpeó de una manera inesperada. De repente alguien dijo en una ocasión, tropezarse es posible, tropezarse con la misma piedra es una torpeza.
y volverse a tropezar con la misma piedra es una insensatez. Lo que quería decir esta persona es: si te tropezaste una vez, eso te debe llevar a corregir el camino, a enderezar el camino. Eso te debe llevar a tomar medidas. Eso te debe llevar a estar más atento, a estar más alerta, a estar más despierto, a estar más enfocado en lo que debes enfocarte. Hoy hay millones de creyentes más interesados en la vida ajena, más interesados en la vida de otros, con una vida destruida y esperando la perfección en otros, con una vida arruinada y esperando que otros caminen bien. ¿Cuánta gente demandando santidad a otros cuando ellos no la tienen? ¿Cuánta gente demandando rectitud a otros que ellos no la tienen? ¿Cuánta gente pidiendo que otros caminen bien cuando el camino de ellos hace tiempo se torció? ¿Cuánta gente hoy, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, tú que juzgas a otros, ¿no te condenas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que no hay que cometer sacrilegio, te revuelcas con los ídolos. Entonces, lo que está diciendo la palabra del Señor es que cada uno de nosotros debemos mirar por nuestra propia vida. La manera de no tropezar es mirar nuestro propio camino. Si usted va caminando con un grupo de personas y usted comienza a mirar cómo camina el que va a su lado, es posible que se tropiece. ¿Cuánta gente se ven en algunos videitos cortos por ahí que por estar mirando a los lados se tropiezan? Uno se accidentó, un político en una ocasión iba manejando su carro y se accidentó. Cuando le interrogaron qué sucedió, a una jovencita con un vestido corto iba caminando por la acera y él se distrajo, y esa distracción lo llevó a chocarse, y él quería entonces luego culpar a esa muchacha, culpar a esa persona. Muchos culpan de su caída la actitud de otros, pero el que cae no cae por la actitud de otro, cae por la actitud de su propio corazón, por la actitud de su propia alma. Hay gente que piensa que la tentación es en la iglesia, pero la tentación está en el mundo, en la calle, donde usted va. Por eso debe poner la mirada en Cristo para no tropezar, porque ese tropiezo de hoy puede ser tu caída mañana. Es verdad que el tropiezo no te hace caer algunas veces, pero si sigues allí, es posible que lo próximo no sea un tropiezo, sino una caída. ¿Cuánta gente hay? Entonces dice la Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 17, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de evangélico. Bueno, aquí Pablo dice de judío, pero pongámosle, tú tienes el sobrenombre de evangélico, porque algunos tienen nombre de que viven, pero están muertos. Algunos tienen nombre de que son grandes cristianos, pero dentro de ellos, dentro de su corazón, saben que lo único que hay es una apariencia, es una máscara. Algunos tienen título de pastor, pero saben que lo único que los apega al altar es el sentirse pastores, ministros, y lo que nos debe pegar al altar es el amor por el Señor, el amor por las almas, el sentir la necesidad de otros. Entonces dice aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esto es algo que nos debe llamar la atención, es una señal que no debimos ignorar, que muchos iban a tropezar,
Y hoy podemos decir, no que muchos van a tropezar, ni que muchos iban a tropezar. Hoy podemos decir, muchos están tropezando. Y el Señor tuvo el suficiente cuidado para decir muchos. Eso quiere decir que no todos tropiezan. Eso quiere decir que no todos se van por el mismo voladero. Eso quiere decir que aún hay esperanza para el que quiera depender de Dios, para el que quiera buscar a Dios, para el que quiera someterse al señorío de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú, oh evangélico, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oh, menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchos tropezarán. Note que se ignoró esa señal. Ahí está la señal. Jesús dijo, muchos tropezarán. ¿Sabe qué debimos hacer? Conseguirnos una lámpara que alumbrara nuestro camino. Y no necesitamos ir lejos. La tenemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y para qué se usa una lámpara? Para no tropezar en medio de la oscuridad. Vivimos en un mundo de tinieblas. No vivimos en un mundo de luz. Pero necesitamos la luz para poder caminar y para no terminar, como dice la Biblia. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el mismo hoyo. No podemos ignorar esas señales que están allí, visibles, concretas, claras, determinantes, pero ignoradas por la iglesia. ¿Cuánta gente está tropezando? Sencillamente porque no tuvieron en cuenta la señal que les habló el Señor. Muchos tropezarán, dice la Biblia, en aquel entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El tropezar hace que el corazón se endurezca. Pero nos quedan otro par de señales para otra enseñanza más. Si estas enseñanzas bendicen su vida, háganoslo saber. Escríbanos un mensajito allí, díganos algo, o sencillamente díganos que Dios lo está bendiciendo a través de estas transmisiones. Mi anhelo es llamar la atención de usted para que sea mejor, de mí para ser mejor. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos guarde. Un feliz día y disfrute la comunión con Dios.